Estamos aquí, ¿verdad? Aún estamos con vida y aún estamos entre los vivos, hermano. Que es una bendición, dice su palabra de nuestro Dios. En el sepulcro nosotros no podremos alabarlo, ninguno de nosotros. Pero sí le podremos hacer, hermanos, en vida. Así que gracias a Dios, hermanos, que nos permite nuevamente disfrutar de los unos para con los otros, como el día de ayer. Y realmente fue una bonita convivencia con los hermanos, no se sintió el tiempo, ¿verdad? Y eso que yo también me quedé, soy uno de los que se viene siempre. Y le digo a los hermanos, hoy me dejaron la predicación hasta el final, ¿verdad? Pero con eso realmente fue muy bonita, hermanos. Gracias a todos los que estuvieron y los que no, los extrañamos, ¿verdad? Esperamos que en la siguiente nos puedan acompañar, hermanos, sabiendo que tenemos jóvenes, tenemos familia también y hermanos en Cristo que también son influenciados por lo que nosotros hacemos. ¿Verdad que nosotros somos parte del trabajo del discipulado? Hermanos, si el maestro se queda, los discípulos, ¿qué van a hacer? Se van a quedar también. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer el trabajo multiplicador del Señor Jesucristo, ¿verdad? Uno multiplica a otro y suman, hermanos, 1 más 1 se hacen 2, ¿verdad? Y 2 más 2 se hacen 4. Así se hace el trabajo del discipulado. Pero es necesario, hermanos, que nosotros demos ese paso adelante, que seamos de aquellos que ponen la mano en el arado y no, ¿qué, hermanos? No mirar atrás. No miran atrás. Y si nos queremos quedar, hermanos, pues pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude y nosotros ayudarnos todos juntos. Vamos a orar, hermanos, para que podamos estudiar la palabra y esta porción de la palabra de nuestro Dios. Eterno y soberano Dios, que habitas en las alturas de los cielos, bendito Señor, tu nombre es manifestado desde los siglos por los siglos, Padre. Tu nombre, Señor, está en el labio de tu pueblo y te exaltamos, Señor, porque reconocemos tu misericordia y tu amor para con nosotros. Que aun siendo, Señor, inmerecedores, tu gracia, tu bondad nos acerca ante ti, Señor. Y venimos, Señor, a postrarnos de rodillas, porque reconocemos tu majestad, porque reconocemos, Señor, que no tenemos otro lugar donde podemos estar mejor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da fuerzas, el que nos anima, el que nos levanta, el que nos sustenta en medio de nuestras necesidades. He aquí, Señor, te rogamos por tu palabra que será impartida, que quede atesorada en nuestro corazón y que sea esa semilla que lleve fruto. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es precisa y es verdadera en la vida del hombre, Señor. Gracias, Padre, porque aún nuestros ojos y nuestros oídos pueden contemplar las sagradas escrituras y aún, Señor, podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, aún en este pueblo alabándote y glorificándote, Padre. Desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, te damos las gracias por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que la palabra que escuchemos así también refleje que te hemos conocido, Padre, y que tu luz nos ha alcanzado y que la sanidad ha venido a nuestras vidas de tal forma que se manifiesta, Padre. Te rogamos, Padre, que también me utilices como un instrumento que hable a tu pueblo, Señor, de tal forma que puedan entender lo que tú hoy quieres hablarnos a nuestro corazón, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bondadoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a ocupar este espacio, voy a apagar un poquito. Bueno, si me pueden ayudar con eso, muchas gracias. Hermanos, vamos a tener un mensaje en esta parte oscura, hermanos. Y ayer realmente nos gozamos. Yo estaba muy contento también de ver a todos los hermanos. Y yo les decía, hermanos, esto va a ser una probadita de lo que va a ser allá en la eternidad con el Señor.
donde todos, hermanos, le entonaremos y le alabaremos a una sola voz. Todo pueblo, nación y lengua le alabará al Creador, hermanos. Hermanos, hoy vamos a tomar una porción de la palabra, y hay algo muy hermoso, hermanos, que muchos de nosotros hemos considerado a través de la Escritura, incluso lo hemos mirado una y otra vez. Y probablemente, hermanos, esto se le hace muy familiar. Y probablemente, hermanos, esto usted dirá, bueno, ya lo he escuchado una y otra vez. Pero reconocemos, hermanos, que el mensaje de nuestro Dios está en todo tiempo. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos insta en todo tiempo. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, 21. Marcos capítulo 5, hermanos, verso 21. Y a través de la palabra, hermanos, miramos aquí el mensaje, hermanos, que vamos a contemplar acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a mirar estos dos personajes que hacen mención, hermanos, en Marcos capítulo 5, 21 al 43, donde miramos, hermanos, que miramos a un hombre, miramos a aquel hombre llamado Jairo, pero también vamos a contemplar a través de la Escritura a la mujer que tocó el manto de Jesús. Miramos aquí, hermanos, dos personajes a través de la Escritura. Por una parte tenemos a Jairo, por una parte, hermanos, tenemos a la mujer que tocó el manto. Por una parte encontramos a un hombre, a un personaje de la Biblia que tiene un nombre, pero por otra parte encontramos a una mujer sin qué, hermanos. ¿Cómo se llamaba la mujer? Sin nombre. Una mujer sin nombre, hermanos. ¿Qué tan importante es para nuestro tiempo, hermanos, tener un nombre? ¿Para qué nos sirve un nombre, hermanos? Para identificarnos, ¿verdad? ¿Será realmente importante tener un nombre en la actualidad? ¿Sí? Y podemos mirar, hermanos, que a través de Marcos capítulo 5, 21, miramos a Jairo. Y Jairo, hermanos, era un hombre muy importante, uno de los príncipes de los sacerdotes, uno de los principales, un hombre influyente, un hombre que tenía importancia para la comunidad. Pero por otra parte miramos aquí a una mujer sin nombre. ¿Qué tanta importancia tenía esa mujer en la comunidad, hermanos? Y no solamente, hermanos, miramos a Jairo, sino miramos a la mujer, aquella mujer sin nombre, aquella mujer que no habla detalles de su vida, no habla detalles en sí de su vida social. Pero a través de esto, hermanos, miramos y contemplamos que la mujer padecía una enfermedad. ¿Y cuál era esa enfermedad, hermanos? Todos la conocemos probablemente. Tenía flujo de sangre. ¿Por cuántos años estaba cargando esa enfermedad? 12 años, hermanos. Pero por otra parte miramos a Jairo, y Jairo también tenía una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad de Jairo, hermanos? Entonces miramos que ambos tienen necesidades. Por una parte tiene una necesidad para ser sana de su enfermedad física, y por otra parte también Jairo, hermanos, va a los pies del maestro a suplicarle. ¿Por quién? Por la hija, porque estaba, ¿qué, hermanos? Estaba agonizando. Entonces miramos que ambos tienen necesidad. Un hombre influyente, un hombre con nombre, y una mujer sin nombre. ¿Por qué, hermanos, la Biblia, por qué los escritores de la Biblia no nos dan detalles de su vida cotidiana de la mujer? Una mujer, hermanos, con esa condición, para el pueblo, hermanos, no era considerado de tal forma muy bien recibida en la comunidad. ¿Sabe que aquel que estaba enfermo tanto de lepra, hermanos, su condición, cuál era, hermanos, en la comunidad? ¿Podría convivir entre la comunidad?
No, hermanos. Y cuando miraban a un leproso, hermanos, ¿qué es lo que hacían? Se alejaban, hermanos, incluso ellos eran excluidos. Y miramos también a la mujer sin nombre. Aquí miramos a esta mujer que también por su condición de salud de enfermedad era rechazada por la comunidad. Una mujer sin nombre también era rechazada. Y miramos la forma en que esta mujer, hermanos, llega a los pies de Jesús o llega a buscar a Jesús. Y por otra parte, hermanos, miramos a Jairo, un hombre importante, un hombre que cualquiera, hermanos, si llegara un hombre importante a un restaurante, hermanos, y estuviera tan lleno, pero ese hombre es tan importante y tan influyente, ¿qué creen que harían en el restaurante? Aparejarían o dejaría un espacio para este hombre. Si viniera el futbolista más reconocido que ustedes quieran, hermanos, y entonces abrirían un espacio y esta mesa es para ti. Pero por otra parte, si nosotros vamos a un restaurante, hermanos, y queremos disfrutar de esa comida, ¿qué creen que nos dirían? ¿Sabes qué? Espérate o ven otro día porque estamos llenos. Pero aquí miramos dos vidas, hermanos, con necesidades similares. ¿Cree que se asemeja la vida de la mujer sin nombre y a Jairo, hermanos? Vamos a mirar lo que dice la palabra. Verso 21, hermanos, de Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban juntos al mar, y vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Hermanos, miramos a Jairo llegando a los pies del maestro. ¿Cómo era Jairo, hermanos? Era un hombre importante, un hombre influyente para ese momento, para esa época. Entonces él viene con tanta seguridad y se acerca al maestro, porque era uno de los principales o príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio. ¿Y qué es lo que hace Jairo, hermanos? Se postra ante sus pies. ¿Qué tan fácil era acercarse al maestro? Era muy fácil. Jairo llegaba, Jairo estaba sano, Jairo era un hombre influyente, un hombre importante. Viene y mira a Jesús y se postra a sus pies. Pero por otra parte vamos a contemplar a la mujer sin nombre. ¿De qué forma la mujer sin nombre, hermanos, se acerca a Jesús? Se escabulle entre la multitud. ¿Por qué, hermanos? Porque su condición no le permitía acercarse de la forma que lo hizo Jairo. Esta mujer tenía que ir entre la multitud y decía, ¿verdad? A través de la escritura lo vamos a ver, si tan solo tocare el borde de su manto. Solamente si tocara el manto de él. ¿Saben por qué llegó en esa forma, hermanos? Porque si la mujer hubiera sido encontrada o alguien la reconocía, ¿qué hubiera pasado en la mujer? La hubieran apedreado, hermanos, porque todo lo que tocaba a una mujer en esa condición era inmundo, hermanos, y nadie se podía acercar a esa mujer. Ahora imagínense si la mujer pasaba entre la multitud tocando a todos, ¿cómo se sentirían? Sucios. Entonces tenían ellos que también limpiarse de la contaminación de la mujer. Entonces, para Jairo, hermanos, fue tan fácil acercarse al Señor, llegó y se postró a sus pies. Pero por otra parte miramos a la mujer sin nombre. Entonces, ¿es importante tener un nombre? Sí, hermanos, es importante. Miramos aquí lo que nos dice la palabra, pero no sin antes, hermanos, quiero compartirles que miramos que esta reflexión, hermanos, sobre este tema, a pesar de las diferencias, somos muy parecidos de lo que nos imaginamos. Y una de las cosas, hermanos, y lo mejor es de que el Señor Jesucristo quiere salvar a ambos. Los dos tenían necesidades. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor Jesús? Les dedica tiempo a ellos. Y miramos, hermanos, que una de las cosas que me llama la atención es el nombre de Jairo.
Porque el nombre de Jairo, hermano, significa aquel a quien Dios ilumina. Aquel a quien Dios ilumina. Ese es el significado de Jairo. Yo le decía a mi esposa, si tenemos otro bebé, le vamos a poner Jairo. ¿Verdad? Pero una de las cosas, hermanos, imaginémonos qué bonito nombre, ¿verdad? De Jairo. Dice aquel a quien Dios ilumina. Imagínense a Jairo llegando, hermanos. ¿Quién era el que iba caminando? Aquel a quien Dios ilumina. Solamente con el nombre, hermanos, se sentía la presencia de ese hombre influyente. Pero por otra parte, hermanos, ¿quién venía de este lado? Venía la mujer sin nombre, hermanos, la mujer sin nombre. Miramos dos personajes, entre medio está Jesús, entre todo esto, ¿verdad? Miramos algo tan importante, un hombre precioso, y creo yo, hermanos, que al dueño de ese nombre le debió de haber gustado la forma en que lo llamaba. Aquel a quien Dios ilumina. Qué bonito, ¿no? ¿Se siente bonito, hermanos? Amén, ¿verdad? Ese es el nombre de Jairo, hermanos. Y una de las cosas que miramos, dice que el verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y viva. Miramos que la hija de Jairo, hermanos, estaba agonizando, tenía una necesidad, Jairo. Entonces Jairo le ruega al maestro que lo acompañe a su casa, porque su hija agoniza y es necesario, hermanos, que le salve la vida. Miramos aquí entonces, dice, y fue pues con él. El maestro, hermanos, toma su tiempo para ir a la casa de ¿quién? A la casa de Jairo, un hombre importante, ¿sí? Un hombre influyente para ese tiempo, pero tenía una necesidad, y esa necesidad solamente la podía suplir ¿quién? Jesucristo, hermano. Nuestras necesidades solamente las puede suplir alguien, a pesar de nuestra probablemente influencia económica que tengamos. Probablemente usted no puede comprar la salud, hermanos. Puede llevar su dinero al hospital y decirle: quiero salud. ¿Verdad que no lo puede hacer? Usted tampoco puede venir y comprar la salvación. Entonces necesita a quién en su vida. Necesita a Jesucristo. Y el Señor, hermanos, se toma el tiempo y entonces miramos la necesidad de Jairo. Jairo, hermanos, le ruega al maestro y le insiste diciendo: mi hija está agonizando, tengo una necesidad, maestro, y todo lo que tengo, aún mis influencias, no pueden con todo esto. Entonces miramos a un hombre con necesidad, verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Al ir el maestro a la casa de Jairo, hermanos, iba una gran multitud entre ellos. ¿Y saben por qué le seguían? Porque querían ver, vamos a ver qué va a hacer Jesús. Se dice que hace milagros. ¿Qué va a hacer con la hija de Jairo? Vamos. Otros iban de curiosos solamente, hermanos. Ellos iban a ver qué es lo que iba a hacer en la hija de Jairo, hermanos. Pero ellos nunca tomaron el tiempo para decir: ¿qué va a hacer Jesús por nosotros? Y entonces dice que entre la multitud de hermanos que le seguían, y no solamente le seguían, sino que le apretaban, pero una mujer que descendía desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿cómo, hermanos? Le iba peor. Por una parte, una mujer sin nombre, con necesidades para poder curar su enfermedad, y dice que la mujer, hermanos, se acercó a muchos médicos, y estos médicos, hermanos, no la pudieron ayudar, sino por lo contrario. La mujer, ¿qué es lo que hacía más, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos enfermamos?
gastamos, ¿verdad, hermanos? Y buscamos los mejores médicos. Y vamos de aquí para allá y decimos, bueno, necesito tratar mi enfermedad. Y realmente esta parte y esta porción de la Biblia, hermanos, va más allá de solamente hablar de la sanidad. Porque la sanidad, hermanos, de nuestro cuerpo, realmente, este cuerpo, hermanos, es, ¿qué, hermanos? Terrenal. Vamos a sufrir enfermedades, vamos a padecer. Y el Señor dijo ciertamente sus palabras: en este mundo tendréis aflicciones, pero tengan ánimo, tengan valor, sigan adelante. Miramos entonces, hermanos, a una mujer que había gastado incluso probablemente más de lo que tenía. Nosotros, cuando nos enfermamos, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Gastamos más de lo que tenemos nosotros y buscamos cómo buscar una medicina, una cura. Y esta mujer no solamente gastó su dinero en los muchos médicos, sino que nada, hermanos, nada había ayudado, sino que había ¿qué? Había empeorado, porque cuando uno se enferma, ¿qué es lo que se empeora, hermanos? Hermanos, la economía. Usted tiene que pedir prestado, vender los terrenos, a ver cómo le hacen para poder buscar un médico. Entonces, por un lado, hermanos, miramos a Jairo, ¿verdad? Jairo probablemente no tenía nada de eso, simplemente se acercó con el maestro. Y el nombre, ¿no? Aquel a quien Dios ilumina, llegó aquel a quien Dios ilumina, se acercó al maestro y se postró. Aquel hombre, imagínense, ¿quién no quisiera ser Jairo, hermanos? Un hombre importante. Pero por otra parte miramos a esta mujer que había perdido, había gastado todo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cómo venía, hermanos, la mujer? Venía diferente a Jairo, hermanos. Jairo, ¿cómo venía? De lo más tranquilo, a postrarse al Señor. Por otra parte, la mujer vino al Señor por detrás, escondidas. Cuando usted va por detrás, ¿por qué lo hace, hermanos? Porque tiene temor, se tiene que esconder para que nadie lo vea. Y miramos a esta mujer, hermanos, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos, realmente, hermanos, la sanidad es importante, pero no más importante la sanidad espiritual de nuestra vida, hermanos. ¿De qué le sirve tener una buena sanidad física, pero está perdido? O sea, podemos estar enfermos, ¿sí? Pero lo más importante es la sanidad espiritual. La sanidad que necesita nuestro alma. Y esto solamente lo podemos encontrar por medio de ¿qué? Por medio de Jesucristo, hermanos. Las enfermedades van a ser pasajeras, hermanos. Me recuerdo que me doblé el dedo y le decía a mi esposo, bueno, le dijo, pues arréglatelo porque te va a quedar mal. Le digo, sí, pero cuando el Señor nos levante, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo, hermanos? Todo va a ser perfecto, así que no me voy a preocupar por un dedo quebrado, ¿no? Porque Dios nos va a restaurar, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado. Las enfermedades van a pasar, hermanos. Pero más allá de saber que Dios, hermanos, o que Jesús podía hacer el milagro, el Señor, hermanos, quiere salvar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquello que lo afligía. Hermanos, ¿cuánto tiempo la mujer estaba enferma? 12 años. ¿Cómo era su vida diaria, hermanos? Cada cosa que tocaba, ¿qué era, hermanos? Era inmundo, todas las cosas que tocaba. Incluso no podías abrazar a tu familiar, no podía darle un beso a sus seres queridos.
Era una mujer excluida, una mujer sin nombre, una mujer que era rechazada por la comunidad. Y por otra parte, hermanos, miramos a Jairo, aquel a quien Dios ilumina, un hombre que se acercó al Señor tan fácil. Pero por otra parte miramos a la otra mujer, a la mujer que para acercarse a Jesús, hermanos, tuvo que ir por detrás escondidas. Entonces miramos, dice aquí, el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote o de lo que te afligía. Hermanos, podemos mirar la lectura, podemos mirarlo de una forma muy simple en cuestión de la sanidad. Y podemos decir que este texto, estos capítulos o este capítulo, estos versos nos hablan acerca de ¿qué? De la sanidad. Si nos acercamos a Jesús, vamos a ser sanos como la mujer. Probablemente lo podemos ver desde ese punto un poco más simple, hermanos. Porque, ¿qué pasa cuando nos acercamos a Jesús y no nos sanamos? Hermanos, el mensaje principal no solamente se basa en la sanidad física, sino en la sanidad espiritual del alma. ¿Qué es lo que quiere ser el Señor, hermanos? Más allá de una sanidad física, una sanidad espiritual. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué necesitamos del Señor? Entonces miramos, hermanos, que miramos aquí a dos personajes, ¿verdad? Uno es Jairo y uno es la mujer sin nombre, solo una mujer. Y a través de esto, hermanos, a través de la Escritura, miramos que se destacan 4 aspectos sobre esto, hermanos, sobre el nombre, ¿verdad? 4 aspectos importantes en base al nombre. Uno es Jairo, sabemos quién era Jairo. Por otra parte, la mujer. En uno de los aspectos miramos la cultura judía. Los hombres son importantes. ¿Por qué razón, hermanos, la Escritura no revela el nombre de esta mujer? ¿Alguien se ha puesto a pensar, hermanos? ¿O alguien lo sabe? Por otra parte, miramos a Jairo, hermanos, conocemos quién era ese hombre, pero por otra parte, a la mujer. En aquellos tiempos, como en algunas actualidades también de la cultura judía, hermanos, las mujeres no son tan importantes. Y es por eso que a través de la Escritura miramos las genealogías, que solamente se refieren a quién, a los hombres, pero las mujeres pocas veces aparecen, hermanos, resaltando su nombre. Entonces miramos que 4 aspectos, hermanos. Uno es, en la cultura judía los nombres son importantes, los hombres eran importantes, pero por otra parte las mujeres no eran tan importantes, hermanos. Y probablemente es por eso que no aparece dentro de la Escritura. Es por eso que no encontramos detalles. Lo segundo, los hebreos, hermanos, valoraban mucho hacer la línea genealógica, y para eso era necesario tener nombres específicos a fin de constar, a fin de estar constando lo que la lista requería acerca de las genealogías. Pero la mujer, hermanos, no hay detalles de esa mujer, una mujer sin nombre. Y la tercero, el nombre, hermanos. El tercer aspecto es que el nombre genera identidad. Por una parte, la identidad del hombre la reconocieron, pero por otra parte, la identidad de la mujer no era reconocida. ¿Quién era esa mujer?
No se sabe. Pero sí se sabe que estaba enferma por mucho tiempo, hermanos. Y miramos la cuarta, las personas sin nombre son sinónimo de personas sin identidad. Hermanos, las personas sin nombre son sinónimo de personas sin identidad. Nadie sabe. ¿Qué pasa cuando alguien muere, hermanos, y no tiene una identificación? ¿Hacia dónde va? ¿A dónde lo llevan, hermanos? No tiene identificación, no tiene nombre, nadie lo conoce. A la fosa común, los envían a donde, o los queman, no hay quien los reclame. Una mujer sin nombre, hermanos, probablemente no se le daba la importancia, pero Jesús, hermanos, no hizo esa diferencia, sino que Jesús, tanto a Jairo como a la mujer, hermanos, los atendió. ¿Ustedes creen que fue casualidad que el maestro pasara por ese lugar? ¿Creen que existió una casualidad? ¿O la causa y la casualidad ahí? ¿El Señor hacia dónde iba, hermanos? ¿Hacia la casa de quién? De Jairo. Y la mujer escuchó de Jesús. ¿Y qué es lo que hace la mujer, hermanos? Se acerca al maestro. Nada es casualidad, hermanos. No es casualidad que usted esté aquí ahora. Porque el Señor tiene un plan de vida y de salvación para usted. El plan divino. Entonces el Señor no solamente quiere sanarnos físicamente, porque lo puede hacer, hermanos. Sí lo puede hacer. Si tenemos fe, para el que lo cree, todo es posible. Pero en realidad, más allá de una salud física, es una salud espiritual. Salvarlo, hermanos, de la condenación del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, hermanos. Y es lo que el Señor no quiere, que nosotros vayamos a descansar sin haber alcanzado la gracia del Señor, sin haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Hay un medio para ser sanos. Sí, hay un medio, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos al Maestro. Hermanos, acercarnos al Maestro. Los escritos bíblicos podrían haber mencionado el nombre de la mujer, así como mencionó el nombre de Jairo, pero parece que omitieron el nombre, hermanos, ¿verdad? Con esto nos dan un mensaje, que también, hermanos, probablemente hay hombres o hay personas sin nombre, hay personas sin identidad. Y la identidad es muy importante, hermanos, porque también se reconoce a una persona por medio de su nombre. Miramos, hermanos, que Jesús, por una parte, atendió al llamado de Jairo, pero por otra parte, hermanos, también el Señor y el Maestro atendió el llamado de ¿quién? De la mujer, hermanos. Y a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice en el verso 30: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El maestro, hermano, sabía quién le había tocado, pero el maestro esperaba que también la persona se mostrara, que ella reconociera que le tocó. El Señor, hermano, sabe que nosotros estamos aquí. Pero ¿qué requiere de nosotros, hermano? Que le reconozcamos, ¿verdad? Que le reconozcamos. El verso 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu enfermedad o de tu azote. Miramos, hermanos, que el Señor considera a la mujer. Pero ¿qué pasa con Jairo, hermanos? Estamos en la introducción y miramos a quién, a Jairo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con Jairo, hermanos? Jesús iba a atender a Jairo, pero se detuvo ahí.
la niña de Jairo estaba ¿qué? Estaba agonizando y Jairo le suplicaba. Y miramos que a través de la historia Jesús hace un stop, dijeran aquí, ¿verdad? Hace un alto, hermanos, y atiende a la necesidad de ¿quién? De la mujer. Jesús atiende, y mientras tanto, hermanos, ¿qué pasa con la hija de Jairo? Vamos a ver lo que dice la escritura, hermano. Dice así, hermanos, 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Hermanos, si el Señor no se hubiera detenido, así decimos nosotros, ¿verdad? Si el Señor no se hubiera detenido, hubiera podido llegar a la casa de Jairo. Y probablemente podríamos pensar que a veces le damos más importancia a una persona influyente, una persona que nosotros creemos mucho más grande. Pero si es alguien más, como que no, ¿verdad? Primero voy a atender a este y después voy a atender al otro. Si me queda tiempo, ahí le llamo. Ahí te llamo, así decimos, ¿verdad? Ahí mañana te llamo. Bueno, entonces a veces restamos la importancia. Pero bueno, miramos la historia, hermanos, que Jesús se detiene y viniendo, hermanos, los siervos de Jairo vienen y entonces dice, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga. Jesús estaba hablando, hermanos, con la mujer, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué es lo que le dijeron, hermanos? Ya, no estés molestando, ya se terminó todo. Hiciste lo posible. Veniste a los pies, te acercaste a los pies de Jesús, pero ya tu hija ya murió. Y hermanos, miramos aquí algo bien importante también. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a los principales de la sinagoga, dijo al principal de la sinagoga. El Señor, hermanos, le comparte estas palabras y le dice: no temas, no tengas miedo. No tengas miedo, hermanos. Cuando la vida se acorta, ¿qué es lo que pasa en nosotros, hermanos? Hay temor. Porque ¿a quién le gusta, hermanos, que alguien de sus familiares muera? Nadie. ¿Quién le gusta que uno mismo, hermanos, llegue a ese momento? ¿Quién quisiera morir, hermanos, ahora? ¿Verdad? Puedes levantar la mano. Yo creo que no habría ninguno, ¿verdad? Pero aquí miramos que nos dice, el Señor le dice al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué es lo que le pide solamente, hermanos? Cree solamente. Lo único que tienes que hacer es creer. Y la palabra de Dios, nuestro Dios nos dice que es importante, hermanos, que nosotros creamos. Y no solamente por la sanidad, hermanos, no solamente por la sanidad física, sino que creamos en el Hijo de Dios. Ahora miramos, porque la palabra de Dios nos dice que a través de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le dice: no tengas miedo, no tengas temor, lo único que tienes que hacer es creer. ¿En quién tenía que creer Jairo, hermanos? Hermanos, tenía que creer en Jesús. A nosotros también se nos pide creer ¿en quién? En Jesús, para tener vida. No solamente la sanidad física, hermanos, porque la sanidad física es importante, pero no más importante que la vida espiritual. Por eso dice que a través de esto, hermanos, miramos cómo la palabra nos enseña. Dice, pero Jesús luego le oyó que decían, y el Señor le dice: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron más
echándole fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos años, hermano? 12. Y la mujer que también estaba enferma, ¿cuántos años tenía? 12. Miren, dos historias con necesidades, pero solamente tenía un medio para poder alcanzar todo ello. Pongamos de pie, hermanos. La mujer, hermanos, enferma, buscaba sanidad, y Jairo, hermanos, suplicaba por el maestro para que también, ¿verdad?, se acercara a socorrer a su hija. Por una parte miramos a la mujer sin nombre. ¿Cuántos años? 12 años. Y la niña de Jairo tenía 12 años. ¿No creen que ¿cómo lo vemos, hermanos? ¿Será coincidencia o será que Dios tiene planes? Dios tiene propósitos, tiene planes, hermanos. Y también en nuestra vida, hermanos, Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y entonces miramos, hermanos, que las condiciones no eran tan diferentes. Y en las necesidades, hermanos, del medio de la sanidad y la salvación, solamente viene ¿de quién? Viene de Jesús, hermanos. Así también nuestra vida, hermanos, solamente la sanidad puede venir por medio ¿de quién? De Jesucristo. Vamos a leer un solo texto, hermanos, para finalizar. Creo que el tiempo ya estamos, ¿verdad, hermanos? El tiempo. Vamos a leer solamente un texto, hermanos. Hay mucho que leer y iba a compartir un texto, hermanos, pero se los voy a dejar para que lo lean. Levítico capítulo 15, 19, 25. No lo vamos a leer. En Levítico 19, hermanos, usted puede ver la condición de la mujer, o la mujer que era considerada inmunda o impura, hermanos, y todas las consecuencias que también con ello conllevaba. Pero Juan capítulo 3, verso 16, hermanos, un texto que todos sabemos, pero queremos compartir con nuestros invitados que nos acompañan, hermanos, porque es importante que también entendamos que el Señor va a pasar, ¿verdad?, por ese lugar, y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es acercarnos. Dice el verso 3:16, verso 17, voy a leer el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, hermanos, sea salvo. O para que el mundo sea sano, hermanos, para que nosotros seamos sanados. Pero no solamente de la condición física, sino también de la condición espiritual. Porque, hermanos, la paga del pecado es la muerte, hermanos. Si vivimos en pecado, si vivimos alejados de Dios, el resultado de todo eso será la muerte, hermanos. Sabemos que todos vamos a morir, pero es más triste cuando uno muere sin Cristo. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Nuevamente se repite esta palabra que le dijo Jesús a Jairo: no temas, solamente cree. ¿Y solamente cree en quién, hermanos? Jesús le decía: solamente cree en mí y en Jesús. Y nuevamente nos dice a nosotros: no temamos, hermanos, sino creamos aquel que ha sido enviado. Dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, hermanos, lo resaltamos una y otra vez. Hermanos, si es la última vez que nos vemos, como les decía ayer a los hermanos, el mensaje ya está compartido. Solamente es la decisión de usted de acercarse al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos, y que nos ayude a todos. Pasa a vosotros. Pasa.